Amén. Que Dios la bendiga. Vamos a Amén. ver entonces el capítulo 6. El capítulo 6 de Hebreo, que no, el título es una advertencia para los creyentes desanimados. La naturaleza, dice, la naturaleza esencial de la madurez. Hebreos 6:1 nos dice, yendo más allá de lo básico, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, hermano, el autor acaba de reprender a sus lectores por su inmadurez espiritual. Pero sabe que no se gana nada con solo tratarlas como inmaduros. Así que sigue con otras ideas, rudimentos de la doctrina. Esto, hermano, lleva la idea de elementales o básicos, ¿ya? Son elementos básicos que son necesarios, sobre los cuales se debe construir, ¿ya? Son los cimientos. De otra forma, ¿no es cierto? Usted tendría cimientos, pero no estructura, ¿ya? Tendría los puros cimientos. Por eso habla de los rudimentos de la doctrina. Nos habla de la perfección. Esta es la palabra del griego antiguo teleiotes, la cual es mejor conocida como madurez. Porque el autor de Hebreo, hermano, no está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección en este lado de la eternidad, pero sí que podemos alcanzar un punto de madurez en Cristo Jesús. Así que el llamado, hermano, a partir de este momento es claro. Vamos adelante a la perfección. A eso vamos. El 6.2, algunos fundamentos de lo que tenemos que avanzar. No echando, dice, otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe de Dios, de las doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos fundamentos, nos dice el autor, son dados en tres partes: arrepentimiento y fe. Van juntos con bautismo e imposición de manos. Y estos van juntos con la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto va unido. Dice, no echando otra vez el fundamento, ¿ya? Muchas personas consideran esto como una lista importante de fundamentos para la vida cristiana. Las series de estudios nos han enseñado, hermano, el desarrollo de cada uno de estos temas, pensando que esta es una buena lista de doctrinas básicas, pero ese no es el objetivo del autor en absoluto. Para entender esta lista, usted debe hacer una pregunta básica. ¿Cuál de los mencionados en esta lista es una característica exclusivamente cristiana? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Dónde está la mención específica de Jesús o de la salvación solo por gracia? Segunda pregunta. ¿Puede usted creer o practicar estas cosas y no ser seguidor de Jesús, creyendo que Él es el Mesías? Porque cuando consideramos los rudimentos, uno por uno, es impresionante, hermano, lo poco que hay en la lista que sea exclusivamente del cristianismo. Porque prácticamente todos los elementos podrían tener un lugar en una comunidad judía, ortodoxa, y es verdad que cada uno de ellos adquiere un nuevo significado bajo un contexto cristiano. Adquiere otro significado, hermano. Pero la impresión que nos deja es que las creencias y prácticas judías ya existentes fueron usadas como la base
la cual constituyeron la verdad cristiana. O sea, nuestra base está constituida, ¿no es cierto?, sobre las prácticas judías, lo que nos está diciendo la parábola. Y ni siquiera los bautismos, tal como como se utilizan en este pasaje, son necesariamente cristianos. La palabra griega antigua traducida como bautismos, ¿no?, es la palabra utilizada regularmente en el Nuevo Testamento para describir el bautismo cristiano, hermano. Es la palabra usada en dos diferentes ocasiones específicas para referirse a los ritos de limpieza judíos. Esos eran los ritos que usaban para limpiarse los judíos. La nueva traducción de la Biblia en inglés refleja que esto, traduciendo doctrina de bautismo como instrucciones sobre ritos de limpieza. Y en este caso, los fundamentos de los que tenemos que movernos, hermanos, avanzar, son todos del terreno común, entre el cristianismo y el judaísmo. Este era un terreno común, seguro, al que los cristianos judíos se habían retirado. Ellos se habían retirado a este terreno. Debido a que el cristianismo nació del judaísmo, regresar al judaísmo era una tentación mucho más sutil, ¿no?, para el judío cristiano, que regresar a sus antiguos hábitos para el cristiano que fue pagano. Claro que estos cristianos judíos, hermanos, no querían abandonar la religión, pero querían que fuera menos distintivamente cristiano. Por lo tanto, regresaron a su terreno común para evitar la persecución. Cuando estuvo la persecución de los cristianos, ¿no es cierto?, ellos volvieron al judaísmo para que no los persiguieran. Viviendo en este común terreno, común, usted no sobresaldría mucho. Un cristiano y un judío juntos podrían decir: hay que arrepentirse, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza y así sucesivamente. Pero era una negación sutil de Jesús. Eso es lo que hacían. Negaban sutilmente a Jesús con sus prácticas. Porque esto es totalmente característico de aquellos que sienten desanimados y que desean darse por vencidos. Para ellos siempre existe la tentación de seguir siendo religiosos, pero no fanáticos de Jesús. Hebreos 6:3 nos da una declaración de fe y dependencia de Dios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Esto no se debe tomar como si quisiera decir que tal vez Dios no quiere que yo llegue a la madurez, que llegue más allá de esos principios básicos que tiene el común del cristianismo y el judaísmo. No se trata de eso. Al contrario, si Dios en verdad lo permite, expresa la completa dependencia de Dios para que nosotros los creyentes, si seguimos avanzando hacia la madurez, hermanos, nos damos cuenta que solo sucede bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios vamos a llegar aquí. Pero hay un peligro, el peligro de recaer. No es caer, podemos caer, levantarnos, pedir perdón y ser perdonados. Pero el recaer es renegar de todo lo que hemos aprendido. Entendiendo un acercamiento a pasajes controversiales como este, hermano. En primer lugar, debemos preocuparnos por entender lo que dice el texto, antes de preocuparnos por adaptar lo que dice a un sistema de teología. Los sistemas de teología son importantes porque la Biblia no se contradice a sí misma. Pero el camino a un buen sistema comienza con una comprensión correcta del texto
no de un texto que se dobla para adaptarse a un sistema. No, no adaptamos nosotros el texto, nosotros tenemos que tener una comprensión correcta del texto, no acomodar el texto como nosotros queramos, no adaptarlo al sistema. Porque nosotros tomamos este texto con la intención de leerlo con la sencillez de un niño y declarar lo que encontramos allí. Y si lo que declaramos no parece concordar con algo que hayamos sostenido hasta el momento, estaremos, hermanos, preparados para deshacernos de cualquier doctrina nuestra antes de un solo texto de la Escritura. Mejor hemos sido consistentes con nosotros mismos que con la palabra inspirada. Yo he sido llamado un arminiano, dice el autor, calvinista o un calvinista arminiano, y me siento bastante satisfecho, siempre y cuando me pueda mantener cerca de la Biblia. Si nos podemos mantener cerca de la Biblia, no importa cómo lo digan, pero siempre cerca de la Biblia, cerca de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás conoce las Escrituras. Y este ha sido llamado con justa razón uno de los pasajes favoritos del diablo, por su capacidad de ser tomado fuera de contexto, por condenar al creyente en esta lucha. Muchos hermanos han sentido ganas de rendirse después de escuchar a Satanás predicar un sermón sobre este texto. ¿Por qué también predica? Le predicó a Cristo, no nos olvidemos. Hebreos del 4, versículo 4 al 6. La imposibilidad de arrepentimiento de aquellos que han caído después de recibir la bendición de Dios. El caer, hermano, nos podemos levantar. El problema es recaer, porque el recaer significa alejarnos de Cristo, olvidarnos de Cristo. Ya abandonamos a Cristo cuando recaemos, porque dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tendríamos que volver a crucificar nuevamente para sí mismo al Hijo de Dios y exponerlo a los vituperios de nuevo. Eso es recaer, alejarnos, y ya no hay vuelta atrás una vez que recaemos, porque es imposible. La palabra imposible es puesta en una posición de énfasis en este versículo, hermano. El autor de Hebreo nos está diciendo que solamente es difícil, sino verdaderamente imposible. Note los otros usos de la palabra imposible en hebreo. Es imposible que Dios mienta en el 6:18. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque la palabra imposible es sinónimo de inamovible, hermano. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Su experiencia, hermano, es impresionante. El gran debate es si esta es la experiencia de la salvación o una experiencia de salvación falsa. Iluminado. Esta antigua palabra griega tiene el mismo significado que la palabra en español. Iluminado. Esta gente había experimentado la luz de Dios brillando sobre ellos. Gustaron de la palabra, de una experiencia completa y real como en Jesús gustó de la muerte, en Hebreos 2:9.
El don celestial es probablemente la salvación. El don celestial. Partícipes del Espíritu Santo es un término único que tiene que ver con recibir el Espíritu Santo y tener comunión con Él, hermano. Gustaron, dice, de la buena palabra de Dios. Significa que ellos habían experimentado la bondad de la palabra de Dios y habían visto el trabajo de estas en su vida. Pero los poderes del siglo venidero es una forma de describir al poder sobrenatural de Dios, hermano. Los que son descritos aquí en verdad habían gustado de estos poderes sobrenaturales de Dios. Uno de los debates más acalorados sobre cualquier pasaje del Nuevo Testamento, hermano, se enfoca en este texto. Porque la pregunta es sencilla. Estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales, ¿en realidad son cristianos? ¿Son elegidos por Dios? ¿Escogidos antes de la fundación del mundo? Los comentadores se dividen en este tema, hermano. Cada uno decidiendo sobre el asunto con gran certeza, pero sin llegar a un acuerdo. Recuerde que uno puede tener grandes experiencias espirituales y aún así no ser salvo. Mateo 7, 21 y 23. Incluso uno puede hacer muchas cosas religiosas y no ser salvo. El ejemplo perfecto de esto son los fariseos que evangelizaban. Lo encuentran en Mateo 23, 15. Oraban largamente, hacían compromisos religiosos, diezmaban rigurosamente, respetaban las tradiciones religiosas y ayunaban. Pero sin embargo, desde una perspectiva humana, ¿quién llamaría a alguien que parece tener las credenciales mencionadas en Hebreos 6, 4, 5, aún no creyente? Hasta podríamos hacer de que esa persona un líder de la iglesia desde la perspectiva humana. Debemos decir que si son cristianos aquellos de los que habla Hebreos 6, 4, 5. Hebreos. Sin embargo, desde una perspectiva humana, aún no creyente, hasta podríamos hacer de esa persona un líder de la iglesia, desde toda perspectiva humana. Debemos decir que son cristianos aquellos de los que se habla en Hebreos 6, 4, 5. Aún no creyente, hasta podríamos hacer un líder de la iglesia desde la perspectiva humana. Es imposible, hermano, mostrar algún fruto o crecimiento espiritual y luego morir espiritualmente, mostrando que el suelo del corazón nunca estuvo bien. Entonces, ¿son cristianos? Desde una perspectiva humana diríamos que sí lo son. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios para nosotros, es imposible saber en este lado de la humanidad si lo son o no. Desde este lado de la humanidad no vamos a saber. Porque es imposible que los que recayeron, que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, dice la palabra. Si estas personas son cristianas o no, una vez que han llegado a este lugar, es imposible que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ellos recayeron, renegaron de Cristo. Estos cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrán recuperarla, hermano. Este pasaje fue usado por algunos en la iglesia primitiva como los
montanistas y los novacionistas, para decir que no había posibilidad de restauración si uno pecaba gravemente después de su bautismo. Otros hermanos lo han querido explicar diciendo que todo esto solamente es una advertencia hipotética a la luz de Hebreos 6:9. Hebreos 6:9. Vamos a verlo, a ver. Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6:9. Así que ellos dicen que nadie puede realmente perder la salvación, hermano. Pero ¿por qué se daría una advertencia sobre algo que no puede pasar? Otros piensan, hermano, que esta pena solo se refiere a la recompensa, no a la salvación misma. Hacen hincapié en la idea de que el arrepentimiento es llamado imposible, no la salvación. Este difícil pasaje, hermano, ¿por qué es difícil? Se entiende mejor en el contexto de Hebreos 6, 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos o de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor de Hebreo quiere decir que si regresamos al judaísmo, todo el arrepentimiento religioso del mundo no les servirá de nada. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreo. Si volvemos al judaísmo, nada, ningún arrepentimiento nos va a servir. Su abandono de Jesús equivale a crucificarlo de nuevo, especialmente si van a expresar su arrepentimiento en las formas tradicionales judías, especialmente en el sacrificio de animales, el cual niega la obra completa de Jesús por ellos en la cruz. Ellos recayeron. Recuerde que hay una gran diferencia entre fallar y recaer. Recaer, hermano, no es solo caer en algún pecado. En realidad se está apartando de Jesús mismo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice la palabra. Mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. La diferencia entre Pedro y Judas, hermano, está si usted se aparta de Jesús, no hay esperanza. Pero hay una diferencia. Pedro negó a Jesús. Judas vendió a Jesús. El mensaje para estos cristianos que pensaban en reiniciar, en renunciar a Jesús, era claro. Si ustedes no continúan en Jesús, no crean que encontraron la salvación con solo seguir con los antiguos conceptos básicos que son comunes en el judaísmo. Si no han sido salvos en Jesús, no han sido salvos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si no somos salvos en Jesús, no hemos sido salvos. Porque tampoco podríamos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque si uno cae, significa que se puede arrepentir, que Dios prohíbe su arrepentimiento. Primero recuerde que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Nadie se arrepiente, hermano, genuinamente sin que Dios haya tomado la iniciativa. Segundo, si uno se arrepiente, esa es la prueba misma de que en realidad no había recaído. Veamos la diferencia entre caer y recaer. La palabra nos está mostrando, el autor de Hebreo nos quiere dejar claro cuál es la diferencia entre caer y recaer.
La idea, hermano, no es que si usted recae, no podrá regresar nunca a Jesús, sino que si usted le da la espalda a Jesús, no espere encontrar salvación en ningún otro lado, especialmente en las bases del judaísmo, lejos de la plenitud de Jesús, hermano. No vamos a poder encontrar la salvación si no es en Cristo Jesús. Este pasaje, hermano, no tiene nada que ver con aquellos que tienen miedo por temor a ser condenados. La presencia de esa ansiedad, como el llanto que traiciona a la madre verdadera en los días de Salomón, deja claro, sin duda alguna, que usted no ha sido uno de los que han caído más allá de la posibilidad de restauración por arrepentimiento. El versículo 7 al 8 nos dice una ilustración de las graves consecuencias de recaer. Aquí vamos a ver las consecuencias de recaer. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ese es el fin de la tierra que no produce. Y el autor de Hebreo nos compara con esto, porque la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa recibe bendición de Dios. Y luego produce plantas provechosas. Entonces cumple su propósito, justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. El autor de Hebreos, hermano, aplica este punto. Usted ha sido bendecido, pero ¿dónde está el fruto? Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice, especialmente lo que crece en términos de madurez cristiana. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar el fruto, entonces, ¿quién puede culpar al granjero por quemarlo, hermano? ¿Quién puede condenar al granjero porque lo quema? Esta imagen nos recuerda que el crecimiento y el llevar fruto son importantes, hermano, para cuidarnos de recaer. Que aquí el problema no es pecar, el problema es recaer. Cuando en verdad llevamos fruto, permanecemos en Jesús. Y sin peligro de recaer. No se desanimen, hermano. No nos desanimamos. El escritor admite que fue un poco más duro de lo que necesitaba hacer. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, repito, de cosas mejores. A pesar de que hablaba con mucha severidad, el autor de Hebreo confía, hermano, en que ellos realmente continuarán en Jesús, que su perseverancia es una cosa que pertenece a la salvación. Aunque hablamos así, sin embargo, estaría mal que tomáramos Hebreos 6:9 como si la advertencia de los versículos anteriores no hubieran sido en serio o que advertían sobre cosas imposibles. No, hermano, advierten sobre cosas posibles. El recaer es posible. En todo caso, el versículo 9 es un versículo de aliento. Estos cristianos, hermanos, están en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, sino por un deprimente desaliento. Ellos necesitaban ser advertidos, pero también
animados. El versículo 10, 11 y 12 nos dice: no se desanime, hermano, ni piensen renunciar a Jesús. Dios aún no se ha olvidado de usted, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la más misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de que la esperanza, a fin de que nos hagáis perezosos, no os hagáis perezosos, sino imitadores, hermanos, que por la fe y la paciencia heredan la promesa. La fe y la paciencia nos hará heredar la promesa, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que hemos mostrado. Cuando estamos desanimados, a menudo pensamos que Dios se ha olvidado todo lo que hacemos por Él y por su pueblo. Pero Dios, hermanos, dejaría de ser Dios. Él sería injusto si se olvidara de tales cosas. Dios ve y recuerda, hermano. ¿Cuántos pierden de vista que Dios ve su servicio? ¿Cuántos sirven para obtener aplausos y atención de los hombres y se desaniman cuando no llegan los aplausos? Deseamos que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Continuemos haciendo un buen trabajo. Sigamos adelante con esa esperanza hasta el final. Imitemos a aquellos que heredan, no ganan la promesa, las promesas de Dios. Cuando estamos desanimados, cuando estaban los hebreos, no podemos hacer perezosos con facilidad. El autor de Hebreos nos anima como un entrenador, impulsándonos a seguir adelante. Tenemos que ser imitadores de aquello que por fe y la paciencia hereda la promesa. Tenemos que imitar, hermanos, a aquellos que han encontrado la clave para alcanzar la promesa de Dios. La fe y la paciencia, como lo demostró Abraham. Pero gracias a Dios, Abraham, hermano, no tuvo que tener una fe perfecta o una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo alguna de nuestras debilidades, entonces nosotros podemos tener algo de su fe y de su paciencia. Porque él también tuvo debilidad y la Biblia no lo oculta. Nos dice que no nos hagamos perezosos. No dejemos que el desánimo los vuelva perezosos, hermano. Es esa actitud perezosa lo que realmente nos hace sentir con ganas de renunciar. Primero perdemos el deseo de continuar y entonces perdemos el deseo de seguir adelante. Es verdad, usted no tiene que ceder al desaliento, porque David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 36. Usted también, hermano, puede hacerlo, fortalezcase en el Señor. El versículo 3 al 18 nos dice: no se desanime, las promesas de Dios son confiables, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, hermano, por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres, hermanos, ciertamente juran por uno mayor que es ellos, que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos. Y habiendo esperado con paciencia, hermano, durante este tiempo de soportar pacientemente, muchos cristianos son atacados. Se preguntan si ellos también obtendrán la promesa. A menudo se preguntan, ¿en verdad vendrá Dios? Perdón, hermano. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios vino por Abraham e incluso selló su promesa con un juramento. De hecho, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este juramento, hermano, muestra que la promesa de Dios, así como su carácter, nunca cambia. Este pasaje, hermano, nos enseña que un juramento puede ser usado legalmente por los cristianos. Y esto se debe observar con cuidado por aquellos hombres fanáticos que están dispuestos a abolir las prácticas del juramento solemne que Dios ha prescrito en su ley. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Las dos cosas inmutables que no cambian son la promesa de Dios y su juramento. Es imposible, hermanos, que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas. Porque para que tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, no nos desanimemos. Dios tiene consuelo y esperanza para nosotros. Creemos que este consuelo y esperanza, hermanos, son como las ciudades de refugio ordenadas en la ley de Moisés, como se describe en Números capítulo 35. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están puestas delante de la persona necesitada. Esta no tiene ninguna utilidad a menos de que alguien pudiera llegar a ese lugar de refugio. Tanto Jesús como las ciudades de refugio, hermanos, están abiertas para todos, no solo para los israelitas. Nadie tiene que temer que se les dé la espalda en su lugar de refugio. Un tiempo de necesidad, para eso tenemos el refugio, para nuestro tiempo de necesidad. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convierten en un lugar donde el que está en necesidad puede vivir. Usted no viene a una ciudad de refugio en tiempos de necesidad solo para ver, hermano. Viene porque necesita refugiarse. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa, hermanos, para el que está en necesidad. Sin esta protección específica, serían destruidos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección. Solamente dentro de sus fronteras. Si salimos de esa frontera, salimos de Cristo, salimos de la ciudad de protección, significa la muerte. Tanto con Jesús como en las ciudades de refugio, la libertad llega con la muerte del sumo sacerdote. Sin embargo, existe una diferencia fundamental, hermano, entre Jesús y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio solo ayudaban a los inocentes, pero el culpable puede venir a Jesús y encontrar refugio, hermano. El versículo 19 y 20 nos dice, la cual tenemos como segura, firme el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como persecutor, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo cual tenemos
como segura y firme ancla del alma. El ancla en una figura común para representar la esperanza en el mundo antiguo, hermano. Aquí nos recuerda especialmente que nosotros estamos anclados a algo firme, pero que no se ve y que penetra hasta dentro del velo. Usted, hermano, hermana, no necesita un ancla para amar en calma. Mientras más duro el clima, más importante se vuelve un ancla. Pero la analogía del ancla no aplica perfectamente. Nosotros estamos anclados arriba en el cielo, no abajo en el suelo. Estamos anclados para avanzar, no para permanecer detenidos, hermano, sino que para avanzar, para seguir predicando el Evangelio de Jesús, para seguir a Jesús, el camino, la verdad, la vida, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esta esperanza nos llevará hasta la misma presencia de Dios, hermano. Él es el camino, la verdad, la vida, el único camino para llegar al Padre. La esperanza es lo opuesto al desaliento con, con el que estos judíos cristianos habían batallado. Jesús entró por nosotros como un precursor. Estamos seguros, hermanos, entraremos a la presencia de Dios porque Jesús entró como nuestro precursor. El sumo sacerdote de Levítico no entraba dentro del velo como precursor, somos solo como representantes, pero Jesús ha entrado en la presencia íntima del Padre para que su pueblo pueda seguirlo hasta ahí, hermano. Un precursor, la palabra del griego antiguo, prodomio. Era un hombre de reconocimiento en el ejército. Un precursor avanza sabiendo que otros le van siguiendo dentro del velo, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La analogía, hermano, del templo detrás del velo le recuerda al autor de Hebreo que estaba hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta idea continúa en el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga, hermano. Hermana Gina, Amén. luz, la María, Gracias, hermano. Amén, gracias, hermano. ¿alguna duda, algo que aclarar? El autor de Hebreo nos compara como cristianos, hermanos, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló por la fe y recayó por falta de fe. Por eso no entró en el reposo. Por eso no pudo conquistar la tierra prometida. Porque no tuvo fe. Creía en Dios, pero no le creyó a Dios en el momento en que tenía que creer. Porque Dios le dijo que Él les iba a entregar la tierra. Y ellos no le creyeron a Dios. Nosotros creemos en Dios y tenemos que creerle a Dios y aferrarnos de su Hijo para la salvación. Él murió en esa cruz, hermano, derramó su sangre para que nosotros fuésemos salvos por gracia, para que tuviéramos la salvación sin merecerla. ¿Cómo apartarnos de este Cristo maravilloso, hermano? ¿Cómo no seguir su camino? Y dice que Él nos va a guiar al Padre, que es el único camino para llegar al Padre. No podemos apartarnos de Cristo. El autor de Hebreo nos explica muy bien el camino. Muy bien el autor de Hebreo. Él quiere orientarnos en el camino de Cristo. Que Dios los bendiga, hermano. Un Amén. abrazo y nos estamos Ah, viendo. tengo un versículo que está en Filipenses 2:12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén.
Sí, tenemos que preocuparnos de mantener nuestra fe firme. Y para eso tenemos que aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a Cristo. Que Cristo more en nosotros. Y nosotros en Cristo. Hermano, un abrazo grande. Muchas bendiciones. Y nos estamos viendo.